La lluvia caía con una furia que parecía vengarse del mundo entero. El asfalto brillaba bajo las luces intermitentes de las ambulancias, y el sonido lejano de una sirena cortaba la noche como un grito de auxilio. Gabriel corría, jadeante, con el cuerpo inerte de su hijo en brazos. Mateo, su pequeño de 8 años, no respondía. Sus labios estaban pálidos, su cabeza ladeada. «¡Ayúdenme!», rugió con la voz quebrada mientras empujaba la puerta del hospital. Las enfermeras lo vieron entrar empapado, con la camisa pegada al cuerpo y la mirada desencajada. En segundos, un equipo médico se abalanzó sobre el niño, arrancándolo de sus brazos y llevándolo hacia una sala de urgencias. Gabriel tropezó, cayó de rodillas en el pasillo y allí quedó, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba bajo sus pies. No podía apartar de su mente una imagen, la de Mateo esperándolo en la puerta de la escuela horas antes. Esa tarde, Gabriel había prometido que iría a buscarlo temprano, pero una llamada de negocios lo había retenido. 5 minutos más, se dijo en aquel momento. 5 minutos que se convirtieron en media hora. Cuando llegó, Mateo ya no estaba. Un vecino había ofrecido llevarlo a casa, y en el trayecto, el coche fue embestido por otro a toda velocidad. «Es mi culpa», susurró, sintiendo que las palabras le quemaban en la lengua. «Todo es mi culpa». El pasillo del hospital olía a desinfectante y desesperanza. Los pasos apresurados de los médicos resonaban, pero para él era como si todo estuviera en cámara lenta. Cerró los ojos, intentando contener las lágrimas, cuando sintió algo extraño. Una mano pequeña y cálida sobre su hombro. Levantó la vista y la vio. Una niña de unos 9 años, piel clara, cabello castaño recogido en 2 trenzas, y unos ojos profundos que parecían atravesarlo. No llevaba ropa hospitalaria, vestía un sencillo vestido blanco que contrastaba con el gris del lugar. Su voz, suave pero firme, rompió el silencio. «Dale un abrazo y él vivirá». Gabriel parpadeó, confundido. «¿Qué? ¿Quién eres?». Pero la niña no respondió. Se giró y caminó lentamente por el pasillo. Gabriel intentó levantarse para seguirla, pero un médico se interpuso, hablándole rápido sobre el estado crítico de Mateo. Cuando volvió la vista para buscarla, la niña ya no estaba. El corazón de Gabriel latía desbocado. La frase resonaba en su mente como un eco imposible de apagar. «Dale un abrazo y él vivirá». Había sido real. ¿O su mente, agotada y culpable, empezaba a jugarle trucos? Se dejó caer otra vez en la silla del pasillo, hundiendo el rostro entre las manos. El sonido de un monitor cardíaco, a lo lejos, le recordó que el tiempo corría. En ese instante, un pensamiento irracional comenzó a crecer dentro de él. Si hacía lo que esa niña le había dicho, tal vez, solo tal vez, podría salvar a Mateo. No creía en milagros, no creía en nada más allá de lo que podía ver o tocar. Pero esa noche, en medio de la tormenta y del miedo, la voz de una desconocida se había convertido en la única chispa de esperanza a la que podía aferrarse. La frase seguía martillando en la mente de Gabriel. «Dale un abrazo y él vivirá». No sabía si había sido real o fruto de su agotamiento, pero la claridad en los ojos de aquella niña no podía haber sido un sueño. Un médico joven se acercó con el ceño fruncido. «Su hijo está muy grave», dijo con voz firme. «Politraumatismo, contusión pulmonar, posible lesión craneal. Estamos haciendo todo lo posible, pero las próximas horas serán decisivas». «Decisivas». La palabra cayó pesada, y aún así Gabriel apenas escuchaba. Tenía una urgencia distinta. «¿Vio a una niña aquí afuera? Vestido blanco, trenzas. Me habló hace un momento». El médico negó, extrañado. «Aquí no hay pacientes menores fuera de pediatría. Nadie así ha pasado por este pasillo». Gabriel recorrió con la mirada el corredor, la sala de espera.
vacía salvo por una anciana rezando. El ascensor subía sin detenerse, ningún rastro de la niña. Caminó hasta recepción. La mujer detrás del vidrio revisó las cámaras y negó otra vez. Regresó lentamente, con el eco de las luces frías sobre su cabeza. Entonces, en la esquina del pasillo, un destello, el borde de un vestido blanco, dos trenzas que se desvanecían al girar. Gabriel apuró el paso. Al doblar la esquina, la vio. Estaba de espaldas, mirando por una ventana hacia la lluvia que golpeaba el patio interior. Se volvió lentamente, y su mirada parecía contener algo que él no entendía, pero que lo detenía en seco. «No tienes que saber quién soy», dijo la niña con voz tranquila. «Solo tienes que saber quién eres tú cuando abrazas». «¿Qué quieres decir?», preguntó Gabriel, confuso. «A veces el cuerpo espera la llave del alma para volver», susurró. «Y él te está esperando a ti». Antes de que pudiera responder, una enfermera apareció para pedirle que firmara documentos. Cuando terminó y volvió a mirar hacia la ventana, la niña ya no estaba. Solo quedaba el reflejo gris de la lluvia. Ese misterio no se borró. Caminó hasta la UCI, donde pudo ver a Mateo a través del vidrio. Tan pequeño, perdido entre tubos y sensores. Un médico le permitió pasar 2 minutos. Gabriel se acercó, sintiendo que la frase de la niña quemaba en su mente. Se inclinó y con cuidado rodeó a su hijo con un abrazo torpe y tembloroso. «Estoy aquí, hijo, y no me voy a ir». El bip del monitor no cambió de inmediato, pero Gabriel sintió que algo invisible, en algún lugar, acababa de abrirse. El abrazo duró apenas unos segundos, pero para Gabriel fue como sostener toda su vida en un solo instante. No importaban los tubos, ni los sensores, ni las normas de la UCI. Necesitaba que Mateo sintiera que estaba ahí, que no lo dejaría otra vez. Cuando se separó, el bip del monitor emitió un sonido diferente. Sutil, pero distinto. La línea verde, antes irregular, empezó a marcar un ritmo más parejo. La enfermera que anotaba en la carpeta levantó la vista, sorprendida. «¿Ha visto esto?», preguntó al médico que acababa de entrar. El doctor frunció el ceño ante la pantalla. «Podría ser una reacción espontánea o un simple momento de estabilidad», dijo, intentando restarle importancia. Pero su tono no sonaba del todo seguro. Gabriel no dijo nada. Guardó para sí la certeza que lo atravesaba. Aquel cambio no era casualidad. Recordó la voz de la niña, como un eco persistente. «Dale un abrazo, y él vivirá». La enfermera le pidió que saliera para continuar con los procedimientos. Gabriel obedeció, aunque cada paso fuera un desgarro. Afuera, el pasillo lo recibió con su luz fría y el murmullo constante del hospital. Se dejó caer en una de las sillas de plástico, repasando cada detalle de lo que acababa de ocurrir. No había pasado mucho tiempo cuando, desde el extremo del pasillo, creyó ver un movimiento, el borde de un vestido blanco, las trenzas, y la niña, caminando lentamente, sin mirar atrás, se levantó de golpe, decidido a alcanzarla. «¡Espera!», llamó, pero su voz se perdió entre el eco y el ruido lejano de un carro de urgencias. Corrió, dobló la esquina, y solo encontró una pared lisa y una puerta cerrada. Ningún rastro. Sin embargo, el aire tenía un olor leve, floral, que no pertenecía al hospital. Regresó a la sala de espera con el corazón agitado. En la mesa junto a la máquina de café vio un papel doblado. Lo abrió. Era un dibujo infantil. 3 figuras bajo un árbol enorme. Un niño, un hombre y una niña de vestido blanco. Los trazos eran torpes, pero el vestido y las trenzas eran inconfundibles. «Este dibujo», murmuró, sintiendo un escalofrío. Una enfermera joven se acercó. «Ah, eso estaba en la sala de juegos pediátrica.
Los niños dejan dibujos por todas partes. Gabriel lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo, como si fuera un tesoro frágil. Más tarde, la doctora salió con un informe breve. Los parámetros de Mateo se han mantenido estables en la última hora. No significa que esté fuera de peligro, pero es un buen signo. Un buen signo. Gabriel repitió esas palabras como si fueran un mantra. Cuando lo dejaron entrar otra vez, colocó el dibujo junto a la almohada de Mateo, se inclinó y, con una voz apenas audible, le dijo: «Hijo, no sé qué está pasando, pero creo que no estamos solos». El VIP siguió marcando su compás, constante y firme, mientras afuera, en algún rincón del hospital, tal vez una niña de vestido blanco sonreía en silencio. La mañana llegó con un gris pálido que se filtraba por las ventanas altas del hospital. Gabriel, sentado en la misma silla de plástico desde hacía horas, sentía los músculos entumecidos, pero no quería moverse. No después de lo que había visto la noche anterior, esa sutil mejoría en Mateo después del abrazo, y la extraña aparición de la niña que desaparecía sin dejar huella. La doctora de guardia se acercó con una carpeta en la mano. «Los signos vitales de su hijo están más estables que ayer», informó. «Pero todavía no podemos hablar de pronósticos». «¿A qué cree que se debe?», preguntó Gabriel, con una esperanza que le temblaba en la voz. La doctora lo miró un segundo más de lo normal. «A veces hay reacciones inesperadas. El cuerpo tiene recursos que no siempre comprendemos», respondió. Pero enseguida bajó la mirada y anotó algo en su carpeta, como si quisiera cerrar el tema. Esa evasiva encendió algo en Gabriel. Empezó a preguntar discretamente al personal si alguien más había visto a una niña la noche anterior. Las respuestas fueron todas negativas. Una enfermera incluso le dijo: «Anoche no había visitas infantiles en este sector. Si una menor hubiera estado aquí, estaría en los registros». Frustrado, fue hasta la recepción. «Necesito saber si las cámaras del pasillo grabaron algo anoche». La recepcionista lo miró con una mezcla de incomodidad y rutina. «Lo siento, señor. Las grabaciones solo pueden revisarse con autorización de la dirección o por la policía». De regreso en el pasillo, un mural infantil en la pared captó su atención. Entre los dibujos descoloridos de niños jugando bajo un sol amarillo, una figura femenina con vestido blanco y dos trenzas parecía levantar la mano. Gabriel pasó los dedos por la pintura descascarada y sintió un escalofrío. En ese momento, una enfermera se le acercó con discreción. «No sé si tiene sentido lo que voy a decirle, pero he notado que cuando usted entra a ver a Mateo, sus signos vitales mejoran. No es algo que podamos explicar, solo lo dejo saber». Esas palabras lo golpearon. ¿Y si la niña tenía razón? ¿Y si su presencia era parte de la cura? Cuando pudo volver a la UCI, se acercó a la cama. Mateo seguía inconsciente, pero su rostro parecía menos tenso. Gabriel apoyó una mano cerca de la suya y le habló en voz baja. «Voy a quedarme, hijo. No importa cuánto tarde. No volveré a dejarte solo». El monitor emitió un bip más firme, como una respuesta silenciosa. Gabriel cerró los ojos, dejando que ese sonido se grabara en su memoria. Afuera, los médicos seguían sin dar explicaciones. Adentro, él empezaba a entender que algunas respuestas no estaban en los informes, sino en algo más profundo, y que esa niña, quienquiera que fuera, tenía mucho que ver con ello. La noche cayó sobre el hospital como un telón pesado. El pasillo se volvió más silencioso, interrumpido solo por el eco de pasos lejanos y el bip constante de las máquinas. Gabriel intentó mantenerse despierto, pero el cansancio lo fue envolviendo hasta que, sin darse cuenta, cerró los ojos. En su sueño no estaba en la sala de espera. Se encontraba en un campo verde, húmedo por la lluvia reciente. A lo lejos,
Un árbol enorme se erguía como un guardián, y bajo su sombra había dos figuras, un niño y una niña. La niña, de vestido blanco y trenzas, levantó la vista y lo miró con una calma profunda. «Todavía no es el momento», dijo ella con voz clara. «Tienes que quedarte». «¿Quedarme dónde? ¿Por qué?», preguntó Gabriel, sintiendo que cada palabra era urgente. «Porque él te necesita despierto aquí», respondió señalando al niño, que jugaba con una hoja en la mano. Gabriel intentó acercarse, pero el suelo parecía volverse más blando con cada paso, como si lo quisiera retener. Cuando estuvo lo bastante cerca para tocar el árbol, la niña dibujó con el dedo en la tierra un pequeño círculo con una cruz dentro. El símbolo le resultó extraño y al mismo tiempo familiar. El sonido de un monitor lo arrancó del sueño. Abrió los ojos sobresaltado. Estaba de nuevo en la sala de espera con el corazón acelerado. A su lado, una enfermera se acercaba con una bolsa transparente. «Esto llegó de la policía», dijo. «Son las pertenencias de Mateo que recogieron en el vehículo». Gabriel tomó la bolsa con manos temblorosas. Dentro había una campera, un llavero de balón y un cuaderno escolar doblado por la mitad. Lo abrió con cuidado y encontró dibujos infantiles. Casas, animales, un sol exagerado y, en una de las páginas, la figura inconfundible de la niña de vestido blanco. El trazo era torpe, pero las trenzas y los ojos grandes eran inconfundibles. Junto a ella, un niño que se parecía a Mateo y debajo, escrito con su caligrafía infantil. «Ella dice que no tenga miedo». La fecha, 3 días antes del accidente. El impacto fue como un golpe de luz en la oscuridad. Mateo conocía a la niña, o al menos la había visto en sueños, en la imaginación o en un lugar que Gabriel aún no entendía. Guardó el cuaderno contra el pecho y pidió entrar a la UCI. Cuando estuvo junto a su hijo, dejó el cuaderno abierto sobre la mesa al lado de la cama, de forma que la niña dibujada mirara hacia Mateo. «Hijo», susurró, «ella ya te conocía. Y ahora yo también». El bip del monitor siguió constante, pero Gabriel creyó ver un leve movimiento en los dedos de Mateo, como si intentara aferrarse a la sábana. Una respuesta mínima, pero suficiente para que la esperanza se instalara otra vez, más fuerte que el miedo. Primero fue el olor, un rastro mínimo de jazmín que no correspondía a ninguna estación de oxígeno ni a ningún desinfectante. Gabriel levantó la cabeza como si alguien lo hubiera llamado por su nombre. El pasillo estaba en penumbra. La UCI respiraba con sus luces verdes, y sobre el rodapié la palabra de tiza ya no estaba. En su lugar, un brillo invisible, la sensación clara de que algo iba a romperse, no por dolor, sino por sentido. «Señor Valdés», dijo una voz a su espalda. Era la enfermera de cejas gruesas, la del gesto serio que a veces se ablandaba. De cerca, Gabriel notó el hilo plateado en su cabello recogido, las manos con pequeñas cicatrices de años de trabajo. Llevaba el gafete ladeado. «Teresa M. Necesito que venga conmigo un momento», añadió sin dureza. «No es sobre el estado de Mateo. Él se mantiene estable». Caminaron por un corredor más antiguo, donde los azulejos tenían un blanco cansado y los tubos del techo no se molestaban en esconder su esqueleto. Teresa abrió una puerta con una llave que colgaba sola en su llavero. Era una sala pequeña, de descanso, con una mesa, una cafetera apagada y un corcho en la pared cubierto de fotos de años diversos. Médicos con bigotes de otra época, niños con gorros de papel, dibujos de crayón descoloridos. Teresa encendió una lámpara amarilla. La luz no era hospitalaria, era de cocina. Se acercó al corcho, retiró con cuidado un par de papeles y dejó a la vista una fotografía protegida por una funda de plástico. Era una imagen sencilla. Un patio del hospital un día de primavera.
y en el centro una niña de 9 años, de vestido claro y 2 trenzas, sonriendo a la cámara con una serenidad que dolía. Sus ojos eran exactamente los ojos que Gabriel había visto. «Se llama Clara», dijo Teresa, y la voz le salió con la doblez de quien pronuncia un nombre en presente y en pasado a la vez. «Oh, se llamaba mi hija». Gabriel sintió algo parecido a un vértigo. Se agarró al borde de la mesa, sin apartar los ojos de la foto. «Yo la he visto», murmuró. «Aquí, en los pasillos». Me habló. Teresa no se sorprendió. O, si lo hizo, lo guardó como un secreto. «Clara murió hace 20 años», continuó. «Un accidente muy parecido al de su niño. Fue traída a este mismo hospital. Yo estaba de turno, en otro piso. Supe que había ingresado por una llamada que no llegué a escuchar a tiempo. Su padre tragó. Su padre prometió venir y se demoró. Cuando llegó, ella ya estaba en quirófano. No alcanzó a abrazarla. El silencio llenó la sala con una densidad nueva. Gabriel cerró los ojos un instante. La historia ajena le encendía una habitación que era su propia casa. «Antes de ese día», siguió Teresa, «Clara tenía la costumbre de acompañarme a mis guardias los fines de semana. Se sentaba en la sala de juegos y, cuando veía a un niño llorar o a una madre desarmarse, iba y les decía: «Dale un abrazo y él va a estar mejor». Yo me reía. Usted sabe, el modo en que uno se ríe para no quebrarse. Pero había algo en esa criatura. La gente la escuchaba y abrazaba. Teresa tomó aire, miró la foto como si la acariciara. Después de que se fue, hubo noches en que el olor a jazmín aparecía de golpe en el corredor, y madres que juraban haber escuchado esa misma frase. Nadie lo escribió, ya sabe cómo es esto. Los hospitales creen en estadísticas. Yo solo guardé esto. Buscó en un cajón y puso sobre la mesa una cajita de lata abollada. Dentro, una tiza blanca, gastada hasta la mitad. Gabriel sintió en la yema de los dedos la aspereza de la palabra borrada. «Quédate». El hilo invisible se tensó. «Yo vi esa palabra en el piso», dijo, casi en susurro. Clara escribía «quédate» cuando yo, en mis primeros años, me iba del cuarto demasiado rápido. Sonrió Teresa con una tristeza dulce. Decía que a veces los cuerpos se curan cuando el alma ve que no la dejan sola. Gabriel bajó la mirada. El dibujo de Mateo en su bolsillo pesó como una piedra tibia. Lo sacó, lo desdobló y puso la hoja junto a la fotografía. 3 figuras bajo un árbol. La niña de vestido, el niño, el hombre. Teresa llevó la mano a la boca. «Ese vestido, esas trenzas», susurró. «Es ella». Los ojos de Gabriel se llenaron sin permiso. «Mi hijo la dibujó 3 días antes del accidente», dijo, apretando apenas la palabra 3. Y escribió: «Ella dice que no tenga miedo». Teresa apoyó los dedos sobre el borde del dibujo sin tocarlo, como se toca una reliquia. El reloj de pared marcó un minuto nítido, distinto, y en ese golpe de tiempo el pasado y el presente parecieron superpuestos. «Perdóneme si pregunto», dijo entonces, «¿usted le debía un abrazo a su hijo?» La pregunta no llevaba juicio, llevaba humanidad. Gabriela sintió con la cabeza en un gesto mínimo, culpable y luminoso a la vez. «Se lo estoy devolviendo», respondió. Teresa se enderezó, tomó la foto y la guardó otra vez en su funda, como quien abriga. Antes de apagar la lámpara, añadió: «Yo no puedo prometerle milagros. Soy enfermera, pero he visto cosas que no sé explicar. Si Clara le habló, si le dijo que se quede, hágale caso. No sé si la ciencia lo anota, pero yo, cuando huelo jazmín, me callo y escucho». Salieron de la sala y el hospital volvió a ser hospital. Sin embargo, Gabriel caminó distinto, como quien ya no pisa un suelo sino un puente. Pasó frente a la capilla pequeña del primer piso. La puerta estaba entornada. Entró. Había velas apagadas, bancos pulidos por años de espera.
en una pared lateral, una placa humilde con nombres de niños y una frase tallada a mano: el amor que se queda, salva. Al pie, alguien había dejado una flor blanca de plástico que olía, contra toda lógica, a flor viva. Gabriel se sentó y, por primera vez desde el accidente, dejó que el llanto saliera sin resistencia. No era un llanto de pérdida, era un llanto de reconocimiento. Dijo en voz baja, sin saber a quién lo decía: «Gracias, Clara, me quedo». Cuando volvió a la UCI, el monitor de Mateo marcaba la misma constancia dócil de las últimas horas. El niño seguía en su isla de cables, pero su piel tenía un color menos ausente. Gabriel apoyó la mano cerca, como había aprendido, y acercó el dibujo para que quedara a la vista. «Hijo», murmuró, «no estamos solos, y no voy a llegar tarde otra vez». Un bip se estiró, luego encontró de nuevo su compás. Detrás del vidrio, Teresa lo miraba desde el puesto de enfermería, con una ternura firme que ya tenía nombre. El pasado había vuelto no para castigar, sino para corregir la ruta, y la niña desconocida, ya no tan desconocida, tejía, desde su propia herida, la oportunidad de un abrazo a tiempo. La noche siguiente, el hospital pareció aprender su nombre. Gabriel caminó por los pasillos sin el vértigo del primer día. Ya no era un intruso, era un hombre en guardia. Llevaba el dibujo de Mateo en el bolsillo como quien porta una brújula. Cada vez que sus dedos rozaban el papel, la palabra que había elegido, quedarse, recuperaba temperatura. Teresa lo encontró junto a la máquina de café. «Hoy viene el archivo histórico a retirar cosas viejas de pediatría», dijo. «Tal vez haya algo de aquellos años». No era una promesa, era una puerta. Bajaron a un depósito que olía a papel humedecido y metal. Estanterías con carpetas rotuladas a mano, cajas con juguetes olvidados, fotografías sin marco. Un hombre pequeño, con lentes resbalando por la nariz, les señaló una mesa. «Revisen lo que necesiten», murmuró. «Si encuentran algo útil, me avisan». La primera caja tenía batas infantiles, gorros de cumpleaños en desuso, una cuerda de saltar sin asas. En la segunda, cuadernos de colores. Teresa pasó las hojas con una delicadeza que no era de trabajo, era de madre. De pronto, se detuvo. Sacó un cuaderno de tapas duras con calcomanías de estrellas. En la primera página, una letra infantil, Clara M. Gabriel sintió que la habitación reducía su tamaño. Abrieron el cuaderno. Había listas de palabras, poemas cortos, dibujos, árboles, puertas, manos que se tocan. En la mitad, una página que detenía el aire. Un pasillo de hospital, dos figuras dibujadas con lápiz negro, una mujer con cofia, un hombre con un maletín y en el centro, una niña de vestido blanco que levantaba los brazos hacia alguien fuera de cuadro. Debajo, escrito con torpeza: «No te vayas, ya vengo». Teresa se llevó la mano al pecho. «Su padre», susurró. Ese día dijo exactamente eso. Gabriel sintió un crujido por dentro. Reconoció ese guión. Él también había dicho: «Ya vengo» demasiadas veces. En su pantalla interior, la secuencia era cruel. Reuniones que devoraban tardes, llamadas que opacaban risas, promesas que se convirtieron en polvo en la puerta de la escuela. El pasado de Clara no era ajeno. Era un espejo que lo obligaba a sostener su propia mirada. «No quiero repetir ese final», dijo, y la frase le salió como un juramento. Siguieron revisando. Entre papeles amarillentos apareció una fotografía doblada, la misma del corcho, pero ampliada. Al fondo, un hombre de traje oscuro, girando hacia la calle. La sombra de su rostro bastaba para entender la urgencia. En el borde, una fecha: 12 de octubre. Teresa cerró los ojos. Gabriel también. Ese día no era cualquiera. En el calendario de su memoria,
Otra fecha ardía, distinta pero hecha del mismo material. El día en que su madre lo esperó sola. No habló. Solo asintió mirando las manos gastadas de Teresa. Ella, sin soltar el cuaderno, dijo: «A veces la vida te trae a la misma curva para ver si ahora tomas el volante de otro modo». En el piso de arriba, Mateo respiraba con ayuda, pero su cuerpo ya no peleaba como antes. La doctora informó una mejoría lenta, sólida. Si continúa así, iniciaremos protocolo de despertar. Gabriel escuchó como quien recibe un pan. Agradeció. Volvió a la UCI. Puso el cuaderno de Clara, abierto por la página del pasillo, sobre la mesita junto al dibujo de Mateo. Los dos papeles parecían conversar, la niña pidiendo que nadie se vaya, el niño asegurando que no están solos. «Clara», pensó, no en voz, «no alcanzo a entender por qué me elegiste, pero te escucho». Esa tarde, el padre de Clara atravesó la historia. Entró por la voz de Teresa, en una pausa larga de guardia. «Se llama Miguel», dijo. «Ya no vive aquí». Después de... buscó la palabra y la dejó morir. Se fue. Cambió de ciudad, de oficio, de amigos. Cada tanto me escribe en la fecha. Pide perdón como si el tiempo aceptara devoluciones. Gabriel imaginó a ese hombre cargando una mochila sin fondo. Lo vio a sí mismo, con los años por delante, caminando con esa misma bolsa abierta. Comprendió con una claridad que dolía. La culpa crece en silencio cuando llega tarde el abrazo. La única forma de que no se haga monstruo es llegar a tiempo, aunque sea ahora, aunque sea por primera vez. Pidió entrar. Dentro, Mateo tenía las pestañas quietas, pero el calor de su piel ya no asustaba. Gabriel apoyó los dedos, temblorosos de paciencia, cerca de su mano. Habló de cosas sencillas: la bici que arreglarían, el perro del vecino que siempre se traga las pelotas, y de una cosa inmensa que había aprendido: que un abrazo no cura huesos, pero puede abrir puertas. Despacio, como quien aprende a rezar, enumeró los lugares de su vida que necesitaban esa llave: la mesa vacía de la cena, el parque pospuesto, el banco de la escuela donde nunca llegó temprano, la habitación sin cuentos. «No voy a salir corriendo por un ya vengo», prometió. «Si me levanto, es para volver con algo en la mano. Agua, un cuento, tu risa guardada». El VIP mantuvo su latido humilde. En la ventana, la tarde se volvió azul profundo. Gabriel apoyó la frente en el borde de la cama. El olor a jazmín regresó, apenas, como un saludo. No buscó la figura. Ya no necesitaba pruebas. Necesitaba fidelidad. Esa noche soñó de nuevo. El campo, el árbol, la sombra de un hombre al borde del cuadro, de espaldas, como si dudara, y la niña diciendo: «No te vayas». Gabriel atravesó el prado y por primera vez llegó al árbol sin que el sueño lo echara. Puso la mano en el tronco áspero y comprendió. El árbol no estaba ahí para dar sombra, sino para señalar un lugar de encuentro. Se despertó con el sabor de esa certeza. Al amanecer, Teresa le acercó una taza de café y una frase breve: «Cuando su hijo despierte, porque lo dijo así, cuando... no va a recordar tu culpa, Gabriel, va a recordar que te quedaste». Él sonrió con esa humedad que no avergüenza. En el bolsillo, el cuaderno de Clara y el dibujo de Mateo eran dos latidos. En la UCI, el monitor marcaba un camino. Y en el espejo del pasado, por fin, aparecía un final alternativo. El del hombre que no se fue. El que llegó, por fin, a tiempo. El día había empezado con una claridad tímida, casi amable. La doctora, prudente, habló de tendencia favorable y protocolo de despertar si las próximas horas acompañaban. Gabriel vivió esas palabras como quien sostiene agua en las manos. Caminó leve, pasó el dedo por el borde del dibujo, besó el aire cerca de la frente de Mateo. Teresa, al fondo, intercambió una mirada que mezclaba cansancio y fe.
Parecía que la orilla estaba cerca. La orilla se borró a media tarde. Primero fue un silencio raro en el monitor, un bip que se estiró como si dudara de sí mismo. Luego, un descenso brusco en la saturación. La línea verde empezó a serruchar hacia abajo con obstinación de piedra. La enfermera miró la pantalla, el pulso, el tubo. Apretó el botón rojo. ¡Doctora! La voz cortó el aire. Llegaron en segundos, guantes, órdenes, el brillo frío de un laringoscopio. Gabriel entendió el cambio por el modo en que se movían. Ya no eran pasos de rutina, eran una coreografía urgente, con música de metal. Lo empujaron hacia afuera con una gentileza que dolió más que la brusquedad. «Espere aquí», dijo Teresa, firme. «No me suelte la mirada, no soltar la mirada. ¡Qué ironía!». La puerta de la UCI se cerró como un párpado, dejándolo del lado donde los padres respiran por dos. Tras el vidrio, un torbellino blanco. Manos, tubos, una jeringa, una bolsa de ventilación que subía y bajaba como un fuelle descompuesto. El bip se fragmentó en alarmas superpuestas. Gabriel apoyó ambas palmas en el vidrio, inútiles, temblorosas. En el bolsillo, el cuaderno crujió como si también tuviera miedo. La mente, traidora, hizo su trabajo. Le proyectó, con precisión de verdugo, la escena que había jurado olvidar. La puerta de un quirófano, su madre sola, el rosario mordido, el reloj ahogándose en minutos largos. «Ya vengo», había dicho él aquella vez. No volvió a tiempo. El pasado abrió la boca. «No te vayas», se oyó decir, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El olor a hospital se volvió agrio. Ningún rastro de jazmín, ninguna señal dulce. El misterio, que antes había tejido puentes, parecía haberse retirado a un rincón. ¿Y si todo había sido un consuelo elegante? ¿Y si el abrazo no alcanzaba cuando llegaba la marejada grande? La duda mordió, feroz. «¿Qué pasó?», preguntó al primer guardapolvo que salió. «Posible broncoespasmo. Complicación por la contusión. Estamos intubando de nuevo». La doctora tenía el rostro serio, sin maquillaje de esperanza. «Por favor, espere afuera». Afuera era un pasillo que ya no conocía su nombre. Gabriel caminó 2 pasos, 3, y se detuvo frente a la ventana del patio interior. El cielo había perdido color. En los charcos no nadaban peces rojos, solo manchas que no reflejaban nada. Se llevó las manos al rostro. Sintió ganas de correr, de huir de ese modo microscópico de sufrir. La palabra que había aprendido, quedarse, le pesó como una roca atada al tobillo. Cerró los ojos, dejó pasar la oleada. Pensó en Mateo pellizcando una costura, en su promesa como un clavo plantado. Cuando respiró otra vez, buscó un banco y se sentó. Puso el cuaderno sobre las rodillas, lo abrió en blanco. Escribió despacio, letra grande, de niño grande, «No me voy». Después, debajo, otra línea, «Aunque no huela a jazmín». El pasillo cambió 1 milímetro. No se llenó de música. Apenas se volvió soportable. Teresa salió, por fin, sudando. Se quitó los guantes con un golpe seco. «Lo estabilizamos», anunció, sin florituras. Hubo secreciones, broncoespasmo. Tuvimos que ajustar todo. No es una derrota, pero es una cuesta, una cuesta. Gabriela sintió. Sintió el impulso de preguntarlo todo, pero eligió una sola cosa. «¿Puedo entrar, aunque sea 1 minuto?» 30 segundos, dijo ella. «Y te quedas a la derecha. Ya lo sabes». Entró con el cuidado del que entra a una iglesia. Mateo estaba más pálido, más máquina. El tubo trazaba una línea decisiva entre él y el mundo. Gabriel sintió, por primera vez, el miedo físico a romper algo solo con respirar cerca. No lo tocó. Puso la mano a centímetros del hombro, abrió la otra con la palma hacia arriba, como quien se declara desarmado. «Hijo», dijo, «no sé luchar contra esto, pero sé esperar contigo. Si hay una puerta,
La abro con mis brazos, aunque ahora parezca que no se mueve. No vuelvo a prometer ya vengo. Me quedo, aquí, a gusto o a golpes. Me quedo. No hubo respuesta visible. El bip siguió obediente a su metrónomo extranjero. La doctora revisó un número, asintió breve. Teresa hizo un gesto con la cabeza. El tiempo se acabó. Gabriel retrocedió sin hacer ruido. Antes de salir, dejó el cuaderno abierto en la mesita y, sin tocar, rozó el aire sobre el pelo de Mateo como si lo bendijera. En el corredor, el padre de un adolescente le pidió fuego con voz gastada. «No fumo», dijo Gabriel, y los dos rieron sin ganas. La máquina de café se tragó su moneda y le devolvió un vaso aguado. Lo bebió como si fuera un rito. Cada trago era una forma torpe de decir «permanezco». La noche cayó de golpe. El hospital se contrajo en susurros. Gabriel apoyó la espalda en la pared. Dejó que el cansancio pesara. La tentación de dormirse era un canto traicionero. Si cerraba los ojos, el miedo se acercaba con zapatos blandos. Abrió el celular, sin saber qué buscar. Encontró un video viejo. Mateo en la cocina, disfrazado con una toalla de capa, diciendo, «Soy el guardián del árbol». Gabriel sonrió con una punzada. El árbol, el prado, Clara. Entonces, al fondo del pasillo, no una figura, sino una sensación. El aire se volvió apenas más limpio, como si se abriera una ventana invisible. No fue un perfume pleno, fue una idea de flor, una promesa. Gabriel no la persiguió. Se quedó quieto, dejó que lo alcanzara. Y cuando apenas, la nota de jazmín le tocó el borde de la memoria, dijo sin voz, «Sigo aquí». Teresa regresó cerca de la medianoche. Se estabilizó en un rango feo pero estable, informó con ese humor áspero que sostiene. «Va a ser una noche larga». «Todas lo son», respondió Gabriel, cansado y lúcido. Se acomodó en la silla, los pies en el suelo como anclas. El cuerpo le pedía cama, ducha, olvido. Eligió la vigilia, se llevó la mano al pecho y Brit con el pulgar contó respiraciones como si contara cuentas de un rosario. Cada 10 repetía en silencio, «No me voy». La recaída no había sido un golpe para destruir, sino un examen del verbo que lo sostenía. Afuera, la ciudad bostezó sin él. Adentro, un niño dormía en un mar de máquinas. Entre ambos, un hombre aprendía el arte sobrio de permanecer cuando todo te invita a salir corriendo. Y en algún lugar del hospital, quizá en el pliegue de un pasillo donde la luz no llega del todo, una niña de vestido claro seguía custodiando un hilo que no debía romperse. No para evitar el dolor, sino para atravesarlo juntos. La madrugada era un océano espeso. Gabriel, encorvado en la silla, no apartaba la vista de Mateo. El bip se mantenía, pero su hijo parecía atrapado en un lugar lejano. Permanecer ya no le parecía suficiente. Sentía que había una puerta cerrada y que la llave no estaba en sus brazos, sino en su voz. Se levantó despacio, se acercó a la cama y por primera vez habló sin filtros. «¿Mateo? ¿Hijo mío?» La voz se le quebró. «Perdóname, no por llegar tarde aquel día, sino por todas las veces que te dejé esperando, por cambiar tu risa por un correo, por decirte mañana cuando debía ser ahora». Las palabras salían como piedras que al fin se atrevían a caer. Le contó de sus miedos, de cómo había aprendido a amar mal, de la herida de su propia infancia. Y en medio de esa confesión sintió algo, una brisa suave, olor a jazmín, posándose sobre su hombro. No abrió los ojos, sabía quién estaba allí. «Si me das otra oportunidad», continuó, «te prometo que no habrá un día sin que sepas que eres mi prioridad. Te lo prometo delante de ella y delante de Dios». Un leve movimiento en la mano de Mateo le hizo contener el aliento. El monitor marcó un pulso más firme, como si alguien hubiera soplado vida en las brasas.
Gabriel apoyó la frente en la de su hijo, cerrando el círculo de un abrazo que ahora era completo, cuerpo, voz y alma. Al abrir los ojos, no vio a Clara, pero junto a la almohada había un pétalo blanco, fresco, imposible en ese lugar. Lo tomó con cuidado, como un contrato sagrado. «Gracias», susurró, y esa palabra, por primera vez, no era para el hospital ni para la suerte, era para la niña que había unido dos historias para que una no terminara como la otra. El amanecer entró tímido por la ventana alta de la UCI. Gabriel, con el pétalo de jazmín aún guardado en la mano, se inclinó para saludar a Mateo como cada mañana. No esperaba cambios, solo quería seguir cumpliendo su promesa. Pero al acercarse, notó algo distinto. El pecho de su hijo subía y bajaba con más fuerza. Sus labios tenían un tono menos pálido, los párpados, pesados hasta entonces, se movieron apenas, y luego un destello de iris apareció, buscando luz. «Mateo», susurró, conteniendo la respiración. La enfermera corrió a llamar a la doctora. En segundos, la sala se llenó de murmullos contenidos. «Responde», «fuerza en la mano derecha», «retirar sedación gradual», palabras que Gabriel escuchaba como música. Tomó la mano de su hijo. Esta vez, Mateo apretó débil pero consciente. En ese instante, el olor a jazmín se expandió por la sala, tan intenso que incluso la doctora levantó la cabeza como si buscara la fuente. Gabriel giró, y junto a la puerta creyó ver una figura pequeña, vestida de blanco, observando en silencio. Clara sonrió apenas, con un brillo que no pertenecía a este mundo, y llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio. El bip del monitor se mantuvo firme, marcando un nuevo compás. Gabriel inclinó la cabeza, agradecido, mientras la imagen de Clara se desvanecía como luz en el agua. «Bienvenido de nuevo, campeón», dijo, con lágrimas que ya no eran de miedo, sino de alivio. Mateo, aún débil, dejó escapar un susurro casi inaudible. «Te quedaste». Y esas dos palabras fueron para Gabriel la prueba definitiva de que el milagro no solo había salvado un cuerpo, también había salvado un vínculo que, desde ese día, nada volvería a romper. Las semanas siguientes fueron un aprendizaje nuevo para Gabriel. El alta de Mateo no llegó de un día para otro. Hubo terapias, controles, madrugadas de fiebre que lo hicieron correr de nuevo al hospital. Pero esta vez no hubo excusas ni llamadas que lo apartaran de su hijo. Su agenda se volvió tan simple como inquebrantable. Estar. El hombre que antes vivía en trajes caros y reuniones eternas ahora desayunaba pan tostado con Mateo, discutía sobre quién ganaría un partido de fútbol y se reía sin mirar el reloj. Vendió parte de la empresa, delegó lo que antes consideraba imprescindible y, para sorpresa de todos, comenzó a trabajar desde casa. Un domingo, llevó a Mateo al parque. El niño corrió hacia un viejo árbol, el mismo que tantas veces había dibujado. Gabriel lo siguió y juntos apoyaron las manos en el tronco áspero. «Este es nuestro lugar», dijo Mateo, con la seriedad de quien guarda un secreto. Gabriel no preguntó más. Lo abrazó, respirando el olor de hojas y tierra. No había rastro de jazmín, pero sí una paz nueva, como si Clara, desde donde estuviera, sonriera satisfecha. En las noches, antes de dormir, Mateo siempre pedía lo mismo. «Papá, cuéntame otra vez cuando me quedaste cuidando en el hospital». Gabriel lo hacía, sin ahorrar detalles, y en cada relato entendía que no había salvado solo a su hijo. Había salvado al hombre que él mismo quería ser. Ya no temía a la palabra quedarse. La llevaba como un escudo y como un recordatorio de que el amor verdadero no mide el tiempo en minutos, sino en presencias que no se rompen. Era una tarde clara de otoño. Mateo, ya recuperado,
Jugaba con una cometa en el jardín del hospital durante su última revisión médica. Gabriel lo observaba desde un banco, con una mezcla de orgullo y gratitud. Habían pasado meses desde aquella noche oscura, pero el recuerdo seguía vivo, como un libro que no quiere cerrarse del todo. Mientras Mateo corría, el hilo de la cometa se tensó y él rió con esa risa que Gabriel temió no volver a oír. Fue entonces cuando, en el borde del jardín, la vio, Clara, con su vestido blanco y sus 2 trenzas, de pie bajo la sombra de un árbol. Sus ojos, serenos, lo miraban como si comprobaran que la misión estaba cumplida. Gabriel se levantó, dio unos pasos hacia ella. «Gracias», dijo, sin importarle que nadie más la viera. Ella sonrió con esa dulzura antigua y levantó una mano en señal de despedida. Después, llevó los dedos a los labios y sopló como enviando un beso al viento. El pétalo de jazmín que voló hasta sus pies fue todo lo que quedó cuando Clara se desvaneció en la luz del atardecer. Gabriel recogió el pétalo y lo guardó en su bolsillo, junto al dibujo de Mateo. Cuando el niño regresó, lo levantó en brazos y lo abrazó fuerte, sin decir nada. No necesitaban palabras. En silencio, comprendió que aquel abrazo cerraba 2 historias, la de un padre que llegó tarde y la de otro que aprendió a quedarse. A veces, un abrazo salva un cuerpo, pero siempre salva un alma. Si esta historia tocó tu corazón, deja un like, compártela con alguien especial y suscríbete para más historias como esta.